Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV, martes 12 de marzo. Este día estaremos hablando de una patología ocular importantísima. Vamos a hablar de glaucoma, así que veamos la cápsula y luego les comento quiénes son los especialistas que me acompañan este día. El glaucoma es un grupo de afecciones oculares que dañan el nervio óptico, cuya salud es vital para tener una buena vista. Este daño a menudo se produce por una presión en el ojo más alta de lo normal. Esta es una de las principales causas de ceguera para las personas mayores de 60 años. Puede producirse a cualquier edad, pero es más común en adultos mayores. Muchas veces no presentan signos de advertencia. El efecto es tan gradual que es posible que no notes un cambio en la vista hasta que la afección se encuentre en una etapa avanzada. Dado que no se puede recuperar la pérdida de la visión debido al glaucoma, es importante realizarse exámenes oculares periódicos para poder realizar un diagnóstico en las etapas iniciales y tratarlo adecuadamente. Los signos y síntomas varían según el tipo. Los más frecuentes son puntos ciegos irregulares en la visión lateral o central, que ocurren con frecuencia en ambos ojos, visión de túnel en las etapas avanzadas, dolor de cabeza intenso, dolor ocular, entre otros. El cuidado y salud de la visión es muy importante, por eso ahora nuestros especialistas estarán abordando el tema glaucoma para darle los mejores detalles. Bueno, ahí está, y hoy se celebra el Día Mundial del Glaucoma, así que precisamente por eso es importantísimo, porque es de las causas más importantes de ceguera. Tenemos que aprender acerca de ello para evitar llegar a esta situación. ¿Quiénes nos acompañan este día? Bueno, conocida por todos, experta en geriatría, la doctora Linda Borja. ¿Cómo estamos, Linda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a los amigos televidentes de Salud TV por acompañarnos esta tarde. Y bueno, vamos a hablar acerca del glaucoma, y los adultos mayores no deben de perderse este tema. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, doctora Linda. Siempre es un placer tenerla por acá. También le damos la bienvenida y nos encanta tenerlo por acá y espero que venga siempre, muchas veces más, el doctor Carlos Chávez y González, endocrinólogo y diabetólogo. ¿Qué tal, doctor? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad es que es primera vez que estoy, pero gustoso de que nuestros pacientes que adolecen de diabetes puedan enriquecer sus conocimientos a partir de los que los programas en salud ofrecen. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. De verdad que es muy valiosa su participación, al igual que la de nuestra querida oftalmóloga, quien es también amiga de años. Tengo el placer de tenerla conmigo por fin, la doctora Jimena Guzmán de Arevalo. ¿Cómo está, Jimena? Pues muy contenta de poder acompañarte y honrada de estar en tu programa. Muchísimas gracias, de verdad, es un placer para mí por ustedes, un panel de lujo, así que vamos a tratar de sacarle provecho al máximo. Recuerden, siempre ustedes pueden hacer todas las preguntas que deseen para que nuestros especialistas puedan sacarle esas dudas que tienen. Definamos, ya escuchamos la cápsula, Jimena, pero sí me gustaría que habláramos un poquito más acerca de qué es el glaucoma en sí. Bueno, pues el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico que se caracteriza principalmente por un daño al nervio óptico que, si no se controla adecuadamente, puede ocasionar ceguera en sus fases tardías. Existen diferentes causas, diferentes tipos de glaucoma, pero lo más importante quizás es que es una enfermedad silenciosa. Al principio todos aquí podemos tener glaucoma y no sentir nada, a menos que vayamos a una consulta con un oftalmólogo y nos haga un chequeo de rutina. Muy bien, entonces eso lo vuelve que da más miedo, ¿verdad? Porque definitivamente de esas enfermedades silenciosas, esas patologías que están poniendo en peligro el sentido tan hermoso que Dios nos ha regalado, que es la vista. Ahora bien, los adultos mayores, ¿con qué frecuencia o qué otros factores de riesgo pueden tener, Linda, que nos puedan presentar el glaucoma? ¿Y con qué frecuencia usted lo ve? Bueno, en este caso, con los adultos mayores, como bien lo decía la doctora, es una enfermedad silenciosa, pero los adultos mayores pueden presentar dolor ocular. Por la literatura se manifiesta que puede ser en un ojo, también puede tener resequedad en el ojo, o también puede tener ojo rojo. Entonces,
Estos son algunos de los síntomas que el adulto mayor podría presentar y lastimosamente, como es una enfermedad que no manifiesta mayor síntomas, el adulto mayor puede pasar mucho tiempo, muchos años de su vida que va disminuyendo su visión y lamentablemente no consulta ni con un especialista geriatra para poder indicarle que debe de realizarse un examen visual por lo menos una vez al año o cada 6 meses. Muy bien. Ahora, bueno, doctor Chávez, definitivamente el paciente diabético ya sabemos que esta es una enfermedad crónica, degenerativa e irreversible. Eventualmente, el ojo ¿al cuánto tiempo puede verse dañado o no hay como que un orden o puede ser de hecho el primer órgano que puede hacerse dañado? Bueno, particularmente en los trastornos cardiometabólicos, porque va más allá de la misma diabetes. En verdad, aquí el asunto de los trastornos cardiometabólicos es que afecta la circulación o la vasculatura del ojo y de alguna manera este flujo al alterarse puede afectar diferentes situaciones en el ojo. Como tal, el paciente diabético, digamos, que tiene diabetes tipo 2, debería de entrar a la consulta al momento casi de su diagnóstico, porque estas cosas son silenciosas, igual que el glaucoma. Por tanto, luego, una vez por año, debe de visitar al oftalmólogo para evaluar si padece de retinopatía, como también que daño en la retina, una parte importante del ojo, como también aumentos de la presión ocular, que le llamamos glaucoma. Pero hay un continuum también de estos pacientes, que son los pacientes hipertensos, ¿verdad? Que muchos diabéticos lo son también, hipertensos, que además esto aumenta la probabilidad de tener glaucoma. Entonces, también están los pacientes con colesterol o triglicérido elevado. Por tanto, los trastornos cardiometabólicos, que son este conjugo de personas que adolecen de sobrepeso, obesidad, que adolecen de diabetes, azúcar alta, que adolecen de hipertensión, que adolecen de colesterol o triglicérido elevado, son, aparte de ellos, muchos añosos, son los pacientes que constituyen el factor de riesgo primordial para desarrollar enfermedad ocular y en este caso glaucoma o retinopatía. Muy bien. Ahora bien, Jimena, ¿cuál es la evolución natural, dijéramos, del glaucoma? ¿A qué edad puede comenzar? ¿De qué forma se puede ir viendo? Ya dijiste que definitivamente no da síntomas, al menos en sus fases iniciales. Pero, ¿cuál es la evolución natural? Hablemos un poco. Bueno, el glaucoma se produce porque si vemos el ojito tiene un cierto tono. El globo ocular es turgente, tiene una presión que se mide con milímetros de mercurio. Entonces nosotros tenemos que aumentar la presión intraocular, puede ser porque hay un aumento en la producción de líquido dentro del ojo, o puede ser que el líquido no se esté drenando adecuadamente, y entonces ese aumento de la presión intraocular empieza a hacer presión sobre el nervio óptico. Y al hacer la presión sobre el nervio óptico se empiezan a dañar las fibras nerviosas y el paciente empieza a perder la visión periféricamente primero, de afuera hacia adentro, y entonces eso es lo que ocasiona los síntomas. Por eso es que los síntomas son tardíos, ¿verdad? Cuando el paciente viene a presentar síntomas es que ya tiene un daño de su visión ocasionada por daño en el nervio óptico. Muy bien. ¿Esto tiene algún grado de reversibilidad, Jimena? No, eso es lo triste de esta enfermedad. Cuando nosotros detectamos un glaucoma, nosotros podemos prevenir, es como meterle un freno a la enfermedad, ya sea por tratamiento a través de medicamentos, o puede ser alguna cirugía o algún procedimiento láser, pero entonces nosotros metemos freno en el momento que descubrimos la enfermedad. Muchas veces ese freno solo sirve para disminuirla, muchas veces es para detenerlo completamente, pero si nosotros no lo detectamos tempranamente, lo que tú ya perdiste de visión con glaucoma, no lo puedes volver a recuperar, es una pérdida irreversible de la visión. Por eso es lo importante, ¿verdad? Yo diría que por lo que tú me decías de la edad, que por ejemplo una persona que ya cumplió 40 años, que es el momento en que decimos la mayoría de veces como chiste que se pierde la garantía, ¿verdad? Y que empezamos a necesitar lentes para leer. Cada vez que usted vaya a ir a comprar un par de lentes y que usted siente que no mira, lo ideal es que usted vaya con el oftalmólogo y empiece a hacerse sus evaluaciones de rutina para detectarlo tempranamente si acaso se presenta. Ahora, un subtipo bien interesante es el glaucoma congénito, que este sí se presenta en la niñez y que los síntomas son un poco diferentes. En este caso es un niño recién nacido que puede presentarse con lagrimeo, que los ojos se le ven más grandes de lo normal, y voy a aprovechar de tirar una cápsula en ese aspecto. Si usted ve que su bebé tiene un problema en su ojito,
En el momento que usted detecta el problema en el ojo, debe asistir con un oftalmólogo pediatra, porque es el único que está capacitado para evaluarlo adecuadamente y decirle si lo que tiene el niño es algo importante o no. Muy interesante. Fíjate que esa era mi siguiente pregunta, si realmente los niños podían tener glaucoma. Entonces, a no ser que sea un glaucoma congénito, no es que se pueda presentar, dijéramos, en adolescentes o en niños de escolares. Dentro del tipo de glaucoma hay 2 glaucomas que pueden ser adquiridos en la niñez y en la adolescencia. Y uno de esos es el ocasionado por la administración errónea de medicamentos que tienen esteroides, ¿verdad? Hay medicamentos que tienen esteroides, por ejemplo, que terminan en cortisona, dexametasona, que esos son los principios activos. Muchas veces quitan lo rojo del ojo y el paciente viene y se enamora de esa gota. Y dice, mi niño tiene ojo rojo, le voy a poner esta gotita que tiene esteroide o tiene dexametasona. Esta que le dejaron al abuelito. Ajá, esta que le dieron, van a donde la farmacia y recéteme esta gotita. Y entonces yo tengo tristemente casos de pacientes de 16 años que han empezado a quedarse ciegos de un ojo por uso crónico de esteroide que le ponía a su abuelita o que le ponía a su mamá. Entonces, eso es lo importante, que los pacientes no deben automedicarse ni ponerse gotas que no sean recetadas por un oftalmólogo, porque una gota equivocada que se esté aplicando provocadamente puede ocasionarle glaucoma y ceguera. No en todos los pacientes, pero no queremos ser los suertudos que nos pase eso. Sí, definitivamente es cuando uno lee las líneas chiquitas, ¿verdad? ¿En qué porcentaje puede pasar? Y uno dice, tal vez un porcentaje mínimo, pero ¿qué tal si le tocó a usted, ¿verdad? O le tocó a su hijo. Ahora, ¿de qué forma? Porque esto es tan importante, y mira lo que acabas de decir, el hecho de no automedicarse, y es el llamado en el que realmente insistimos todos los días, siempre con los diferentes temas, porque lo peor que usted puede hacer es automedicarse, y menos con esteroides. O sea, imagínese el daño que podemos obtener en los ojos, ya no dijéramos en otros órganos, con otro tipo de medicamentos. Pero bueno, vamos a escuchar el avance de TN21 con Astrid Ábalos y volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Con los celulares, por ejemplo, por las luces que traen. La contaminación que hay en el medio ambiente también nos puede afectar, no solo a la vista, sino que a nuestro cuerpo también. Que ande solo viendo el teléfono, ¿verdad? Y algo otras cosas que molestan, el humo de los carros, si un amigo va fumando a la par de uno, todo eso molesta la vista. El usar mucho la computadora, los teléfonos, el desvelarse y tener todo el brillo del teléfono, influyen bastante en que tú pierdas la vista. O también en el leer en el bus, he escuchado que también te afecta demasiado en la vista. Prácticamente la mucha tecnología, ¿verdad? Y, la televisión. Estar mucho tiempo en la computadora sin lentes, estar con el celular igual mucho tiempo, viendo videos y todo eso. El humo, la contaminación que hay en el medio ambiente. La televisión quizás podría ser uno de los primeros factores. Mucho reflejo del sol, sí. El viento, el polvo, el humo, todo eso nos afecta. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre responden a nuestro sondeo. A mí me encanta escucharlos, pero me llama la atención, doctor, se dio cuenta que todo el mundo habló del polvo, de la luz, del brillo del celular, pero nadie mencionó enfermedades. Nadie dijo que las enfermedades podían en un momento dado realmente ocasionar trastornos en la vista. En verdad, los aspectos ambientales inciden sobre la vista. Lo que ellos señalaron es una sabiduría popular que afecta. Sin embargo, las condiciones más graves en el ojo pueden venir de las situaciones que internamente se desarrollan. Para el caso, la diabetes es la principal causa de ceguera no traumática. Entonces, cuando alguien pierde la vista, fundamentalmente a la saga está la diabetes. Igual, en las situaciones vinculadas con glaucoma, que pierden la vista, muchos de ellos son hipertensos. Entonces, digamos que en esencia estas cosas que señalan las personas es de tomarlo en cuenta, pero para eso estamos educando a la población, señalando que hay otros aspectos que subyacen en sus vidas y que no las han tomado en consideración.
Y en este caso, como decimos, todo este conjugo, la doctora habló de uso de esteroides. En mi misma consulta, los pacientes llegan de que han comprado un esteroides en las ventas ambulantes de los buses y todas esas cuestiones. Entonces, ¿cómo esto puede afectar? Porque no solamente está el problema en glaucoma, sino que esta es una hormona que está naturalmente en el cuerpo, que son esteroides naturales, que se llama cortisol, tomada e inyectada o cualquier otra vía de forma excesiva, puede crearle consecuencia al paciente. Estoy hablando de que puede generar un exceso de esteroides en el cuerpo como una deficiencia que tiene nombres particulares estas enfermedades. Como esta otra situación que hablamos de las enfermedades que subyacen en los pacientes y que no toman en consideración. Acá lo importante es que todas estas enfermedades son, al igual que el glaucoma, asintomáticos en muchos de los cursos, y así el paciente dice no sentir nada y por tanto no tener el cuidado de controlar estas entidades. Porque el fenómeno que va hacia el glaucoma empujando como tal es el hecho de la enfermedad cardiometabólica mal controlada. Es decir, no es el hecho de padecer del trastorno y luego una vez se padece y el paciente es muy responsable, ¿verdad?, con su condición y se trata adecuadamente, este paciente se mantiene en metas, le llamamos los médicos. Y esas metas son el adecuado control de su presión, el adecuado control de su azúcar, como también de sus niveles de colesterol y triglicéridos. Obviamente esto obedece a un cambio de estilo de vida, que quizás es el pilar fundamental para que el paciente modifique estos factores y que de alguna manera también son los mismos que empujan a que evitemos desarrollar complicaciones también, como en este caso hablamos del glaucoma. El glaucoma, muy bien. Bueno, en el Día Mundial del Glaucoma estamos tratando de concientizar a la población al respecto para no llegar a estas tristes consecuencias. Linda, ¿hasta qué punto o en qué porcentaje puede ser aceptable o bajo ningún punto de vista debería ser aceptable el hecho es que ya veo poco, pero es porque ya estoy viejo? Mencionar que el glaucoma es la segunda enfermedad que mayor causa la ceguera. Entonces es de concientizar al adulto mayor, al cuidador también y a toda la población en general de que si su familiar está presentando una disminución de la visión, al preguntarle al adulto mayor si está disminuyendo su visión, debemos de preguntar cómo es esa pérdida de visión. ¿Por qué? Porque las personas que tienen glaucoma, pues yo les explico a los pacientes que es como si ellos tuvieran una caja dentro de su cabeza, entonces su visión es únicamente hacia adelante, entonces ellos difícilmente pueden ver qué es lo que hay alrededor y lamentablemente es así como muchos de los adultos mayores presentan múltiples caídas. ¿Por qué? Porque no alcanzan a ver que había un objeto más allá de su vista central. Entonces es muy común y no es por la edad, sino que es porque no se tuvo un control en su juventud, en su edad adulta, para poder, como decía la doctora, frenar en ese momento el glaucoma, sino que esto ha venido aumentando y no solamente el paciente puede tener glaucoma, sino que diferentes enfermedades visuales. Dentro de ellas también podemos mencionar las cataratas, que son de las enfermedades más comunes en el adulto mayor. Muy bien. Jimena, tú nos has traído muy amablemente unas fotografías para que podamos entender un poco mejor la patología. ¿Será que nos cuentas un poquito de qué se tratan estas fotografías? Sí, bueno, es muy importante que los pacientes entiendan cómo es que se ocasiona el glaucoma y que se animen a consultar para hacerse chequeos de rutina. O sea, el 80% de lo que nosotros hacemos son con nuestros maravillosos ojos. Entonces, es algo como una cosa especial que Dios nos ha regalado. Tenemos que ser buenos mayordomos y cuidarla, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros entendemos eso, pues nos informamos, nos educamos. Aquí tenemos una foto de un globo ocular representando cómo es el mecanismo. Ahí está el dibujito, ¿verdad?, que representa que la presión adentro del ojo puede estar elevada y esa presión está empujando lo que yo les explicaba, el nervio óptico, y ocasiona pues como una indentación. Cuando nosotros evaluamos al paciente, podemos, en una clínica, un oftalmólogo, él puede medir su presión intraocular,
puede evaluar cómo se mira el nervio óptico y ver si hay algún daño que esté comenzando, digamos, y detectarlo en sus fases tempranas. Esta es una foto de un bebé con un glaucoma congénito. Como tú puedes ver, los ojos se le miran como exageradamente como grandes, ¿verdad? Se mira un poco como dibujan las caricaturas. Sí. Entonces eso es conocido como buftalmos o una megalocórnea. La córnea se mira más grande de lo normal. Entonces esto es algo que debe de llamar la atención a las mamitas o los papitos, ¿verdad? Para llevar. Este es otro caso de un glaucoma congénito ya más avanzado, y esto puede ocasionar ceguera en un bebé. O sea, por ejemplo, ahí en ese caso, ese bebé no mira con el ojo izquierdo y es por un glaucoma que no se detectó tempranamente. Pregunto, Jimena, ya dijiste que el glaucoma es irreversible. Mi pregunta es, ¿y en el caso del glaucoma congénito, se puede hacer algo? Cuando nosotros tenemos al bebé recién nacido y vemos que puede tener un glaucoma congénito, que usted le nota algo anormalito a su hijo en sus ojos, usted debe consultarlo inmediatamente. Si usted consulta inmediatamente, se le puede dar tratamiento, porque como está comenzando su vida el bebé, no ha habido ningún daño sufrido hasta el momento, ¿verdad? Entonces es como meter el freno a etapa temprana. Entonces sí, lo que puedes hacer, como decía el doctor, es mantenerlo en meta, mantenerlo estable para que no siga dañando el nervio óptico. En el caso del glaucoma congénito hay cirugías que se pueden hacer tempranamente en la edad, que es como hacer como una especie de bypass, ¿verdad? Como una derivación de ese líquido que se acumula dentro del ojo para que salga por otras vías y disminuir de esa manera la presión intraocular. ¿Eso no se puede hacer con los adultos? Como no, también se puede hacer, pero usualmente como en los adultos sí existe la cirugía de glaucoma también, que es muy exitosa y tiene sus indicaciones particulares, pero igual se crea una vía de derivación, pero el paciente siempre debe estar en control, ¿verdad? Voy a aprovechar para decir esto, que un paciente que tiene glaucoma muchas veces se pone las gotas 3 meses y luego un mes descansa, o ayer se me olvidaron, ¿verdad? Entonces esos picos de presión intraocular continúan dañando. Una célula que se murió no se puede recuperar. Bueno, muy bien, te interrumpí en tu fotografía, perdón, sigamos comentando. ¿Qué más traías en las fotografías? Bueno, también esto es bien importante porque para que veamos cómo es la visión, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿y cómo es que me voy a quedar ciego, verdad? Entonces ustedes vemos, el primer cuadro es una visión normal, digamos. Luego, poco a poco, ustedes pueden ver el segundo cuadro, es que ya el campo se va como empezando a cerrar. Entonces, por ejemplo, si solo es un ojo, como los ojos trabajan en equipo tan maravillosamente, entonces puede ser que la persona al principio no se dé cuenta, lo que decía la doctora, que no vio un objeto y se tropezó, ¿verdad? Entonces puede ser que hay un daño periférico que todavía no es notable para nosotros, pero poco a poco se viene avanzando. Entonces viene el paciente y consulta ya en el glaucoma de la fase extrema. Un paciente que tiene tal vez 15, 20 años de tener glaucoma, y entonces que ya su fusión es tubular, y ese es otro cuadro representando lo mismo. Y cabe mencionar que llega un momento en que aún esa última fotito se cierra completamente y es cero, o sea, no se mira absolutamente nada. Veamos muy bien, la siguiente. Lo mismo, ¿verdad? O sea, siempre es como para ejemplificar el mismo concepto, que en una fase temprana de glaucoma el paciente puede sentirse normal y no notarlo. ¿Cómo lo va a notar? Consultando. Bueno, entonces vamos a ir a un corte, pero antes la cápsula en la cual el doctor Francisco Alberto Morales, médico internista, nos habla un poquito más acerca de las enfermedades que tienen mayor riesgo de presentar glaucoma. Ya volvemos. Amigos de Salud TV, soy el doctor Francisco Morales, especialista en medicina interna, y este día vamos a hablar sobre las enfermedades que aumentan el riesgo del glaucoma. Existen diferentes tipos de glaucoma, pero el más frecuente aumenta con la edad. Lamentablemente con la edad también existe el riesgo de otras enfermedades, como la diabetes, la hipertensión y enfermedades vasculares. Varias de ellas pueden aumentar el riesgo de la lesión en el nervio óptico, que es en la mayoría de los casos el evento común del glaucoma. Por ello es importante la prevención. Existe un tipo de glaucoma relacionado con neoformación vascular. Ello causa lesión y permite que aumente el líquido dentro de la cámara del ojo y por tanto aumenta la presión intraocular. Por ello es importante que los pacientes diabéticos, hipertensos o con enfermedades vasculares consulten oportunamente para mantenerse controlados y evitar el riesgo de mayores lesiones. Un dato muy importante es que algunos medicamentos que son ampliamente utilizados también aumentan la presión intraocular. Fármacos como ansiolíticos, antipsicóticos, medicamentos que se utilizan para el control del peso, tanto aumento como disminución, antialérgicos, antihipertensivos, están relacionados con aumento o cambio de la presión ocular y por tanto pueden agravar los cuadros de glaucoma
o hacer que un paciente presente aumento de la presión y por tanto cuadros similares al glaucoma. Por ello es importante que estos pacientes no se automediquen, sino consulten oportunamente para evitar estas complicaciones. La salud visual es responsabilidad de todos. Por favor, si usted tiene enfermedades como hipertensión, diabetes o padece de glaucoma o tiene antecedentes de glaucoma, debe consultar oportunamente. Soy el Dr. Francisco Morales, especialista en medicina interna. Para Salud TV, nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por estar acompañándonos, por permitirnos que entremos en su hogar y usted aprenda cada día de temas nuevos. Hoy estamos hablando del glaucoma y fíjense qué interesante. Hablaba acá con los colegas que realmente el papel tiene que ser de ambos lados. El papel es muy importante tanto de usted como paciente como de nosotros sus médicos, porque en realidad somos nosotros los que también tenemos que recordarle un poquito. Usted no está en la obligación de saber todo lo que le puede pasar, ¿cierto, doctor? Somos nosotros. En verdad, lo hablamos acá, la bidireccional forma que tiene que ver acá, el paciente que adolece de las enfermedades que menciona el doctor Morales, que son los trastornos cardiometabólicos, debe de asistir regularmente a su oftalmólogo, porque ahí se va a evidenciar con las pruebas que él ejecute algunos cambios en la presión intraocular, como también alteraciones a nivel de su retina. Es muy común que el paciente nos diga que la visita al oftalmólogo se hace por lentes. Esta no es la principal indicación. De hecho, esto no es el motivo primordial por que mandamos al paciente al oftalmólogo. Si luego se deriva un requerimiento de ese tipo, el oftalmólogo va a saber indicar la corrección que el lente dé al paciente. También es muy importante que el paciente nos dice, cuando llega al control, que no va a ir al oftalmólogo después de 2 visitas, porque siempre le dice que está bien. Pues yo le quiero decir al paciente que nos dice que está bien, es que el objetivo tanto del médico como del paciente, y sobre todo del mismo paciente, es que esté bien. Porque las consecuencias del glaucoma y las consecuencias de la retinopatía son ceguera. Y la ceguera es realmente un punto que altera, genera disfuncionalidad en el paciente y altera también el estado psicológico. El paciente termina siendo una persona diferente. También desde la parte médica tenemos parte y a veces no vemos el cuadro completo y en este sentido interconsultamos muy poco con las otras especialidades. Tal como usted lo decía en el set, el hecho de, por ejemplo, uno ser médico de base como ginecólogo, internista o algún especialista que tiene pacientes de cabecera, entonces nosotros también tenemos por obligación solicitarle a las personas estas interconsultas de retina. En este caso concreto, a los pacientes que padecen de enfermedades cardiovasculares o cardiometabólicas, opinión oftalmológica, también opiniones de hacer estudios cardiovasculares, porque la principal causa de fallecimiento en ellos terminan siendo los eventos cardiovasculares. Llámese en estos infartos cardíacos, derrames cerebrales y otras complicaciones que afectan el riñón. Que dicho sea de paso, el 8 de marzo celebramos el Día Mundial del Riñón, ¿verdad? Y que nos llaman a que hagamos mecanismos de prevención sobre estas situaciones. Y fundamentalmente vuelven a entrar los cambios de estilo de vida en este apartado. Y por qué no también el control de las enfermedades cardiometabólicas, que diabetes y hipertensión son el 70% de alteraciones en el riñón. Bueno, doctor, pero mire, ya que estamos hablando de la salud del riñón, y aprovecho, en realidad, el próximo domingo hay una carrera que es completamente gratis, solo son 3 kilómetros, así que están invitados todos los colegas, pacientes, todos los que quieran. Vamos a correr un ratito, la idea es ir a apoyar y hacer conciencia sobre cuidar nuestra salud, especialmente la salud de los riñones, así que hay que hidratarse también. Y también cuando hay complicaciones renales, lo más seguro es que se estén dando complicaciones en el ojo. Bueno, tenemos una pregunta a través del WhatsApp, veamos en qué podemos ayudar en esta ocasión. Muy interesante, nos dice, ¿un golpe en el ojo podría producir glaucoma?
No tenemos el nombre. Si nos hace el favor, las personas que nos manden sus preguntas por WhatsApp, siempre pónganos su nombre para podernos referir a ustedes y sé que sepan que estamos respondiéndoles su pregunta. Jimena, como que si nos hubiesen oído, ¿verdad? Estábamos hablando justamente de eso. A ver, respondamos. Pues la respuesta es sí puede ocasionar glaucoma un golpe. Por eso es muy importante que cuando usted sufre un golpe en el ojo, o sus hijos, o su niño sufre un golpe en el ojo, que usted lo lleve a consultar con un oftalmólogo, porque hay pequeños daños microscópicos que solo se miran con el aparato adecuado, en una lámpara de hendidura, que podemos ver pequeños desgarros o lesiones que pueden ocasionar una falla en el drenaje de líquido del ojo y que haya un aumento de la presión intraocular y que se ocasione un glaucoma y que por un golpe el ojo que estaba completamente sano en un niño pueda volverse un ojo ciego. Entonces los golpes en el ojo son muy importantes y es mejor que usted vaya con su oftalmólogo y su oftalmólogo le diga tranquilo, no pasó nada, a que usted diga no tiene nada y más adelante usted vaya a cosechar una pérdida de visión irreversible. Bueno, definitivamente eso es muy interesante. Y cuando hablamos de traumatismo de golpes en el ojo, estamos hablando de cualquier tipo, o sea, pelotazo, o sea, que... Sí, cualquier tipo de lesión o que le cayó un químico en el ojo, cosas así, ¿verdad? Cualquier cosa que le pase en su ojito es mejor que usted directamente vaya con el oftalmólogo. Muchas veces la gente se preocupa y va con el médico general. Y el médico general puede ser un excelente y brillante médico general, pero él no tiene el equipo adecuado para poder evaluar estructuras microscópicas que solo el oftalmólogo tiene, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Importantísimo. Muy bien, Linda. ¿Cómo podemos organizarle a un adulto mayor que está con aquel montón de enfermedades y que toma muchísimos medicamentos? Ordenémosle las consultas. ¿De qué forma? Porque definitivamente él necesita probablemente más interconsultas que un paciente que esté todavía en la segunda década de la vida, ¿verdad? Sí, también debemos de mencionar que es importante que cuando el adulto mayor llegue a pasar consulta, debe de mencionar que tiene glaucoma. ¿Por qué? Porque en estos pacientes lo que sucede es de que hay muchos medicamentos antibióticos, antihistamínicos que pueden provocarle disminución también ocular. Entonces, muchos pacientes lamentablemente al no decirlo se les dan ciertos medicamentos y estos pues van a aumentar esa posibilidad también de que esté viendo menos por un periodo corto o puede abonar a lo de su glaucoma. Entonces es importante saberlo para que no hayan también interacciones. Muchos de los pacientes olvidan mencionar que están utilizando ciertas gotas. ¿Cómo se puede organizar de la mejor manera que el paciente vaya a sus controles tanto con su geriatra y con su especialista en ojos, en este caso el oftalmólogo? Bueno, se debe de mencionar que nuestro paciente adulto mayor debe de consultar por lo menos cada 6 meses con el oftalmólogo. Eso debe de ser rigor en los pacientes. No digamos aún si ya ha sido diagnosticado con glaucoma o con algún otro problema oftalmológico. Y con sus demás especialistas, pues va a requerir dependiendo cada uno de ellos. Bueno, ya escuchábamos al doctor Morales en la cápsula que nos decía que también los ansiolíticos, entonces hay muchos medicamentos que pueden ocasionarnos problemas en los ojitos. Por lo tanto, cuando vaya a la consulta con el oftalmólogo, que debe ser por lo menos una vez al año, siempre dígale qué medicamentos está tomando para que él o ella puedan decirle y revisar en base a esto y sus factores de riesgo, revisarle mejor sus ojitos. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes veamos en la siguiente nota de curiosidades acerca del glaucoma. Ya volvemos a ratificar verdades o a desmentir mitos. El glaucoma cuenta con una serie de curiosidades que probablemente no conocías, así que ahora te presentamos algunos de ellos. ¿Sabías que esta enfermedad puede provocar ceguera si no recibes tratamiento? Por desgracia, aproximadamente el 10% de las personas con este problema que reciben la atención adecuada experimentan de todos modos la pérdida de la visión. El glaucoma no tiene cura y no es posible recuperar la visión perdida. Con medicación y cirugía es posible detener la pérdida adicional de este sentido. Debido a que el ángulo abierto es una afección crónica, es necesario controlarlo de por vida.
El diagnóstico es el primer paso para conservar tu visión. La mayor incidencia de la enfermedad se produce a partir de los 40 años y afecta a 2,1% de las personas entre 50 y 59 años, a un 2,3% entre 60 y 69 y al 3,5% de mayores de 70 años. Otro dato importante es que es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo y afecta a un total de 60 millones de personas. Y en el 2020 se espera que afecte a más de 80 millones. Además, se sabe que más de la mitad de las personas que viven en países desarrollados y tienen glaucoma desconoce que lo padecen. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y vamos a la sección de mitos y verdades en relación al glaucoma. Ya usted la conoce, yo emito el mito y nuestros especialistas desmienten o ratifican. Veamos el primero de ellos. El primero de ellos nos dice: el glaucoma se puede curar. Jimena, aclaremos, por favor. Pues el glaucoma se puede controlar. Como les expliqué, es como meter freno a la enfermedad. O sea, si usted tiene glaucoma, consulte, no se desaliente, no quiere decir que irremediablemente se va a quedar ciego, sí se puede controlar. Ahora, si usted consulta tardíamente, como expliqué, pues el daño sí ya no se puede recuperar. Excelente, gracias Jimena. Veamos el que sigue. El que sigue nos dice: ¿todos los diabéticos van a presentar glaucoma, doctor Carlos? No, por tener diabetes como tal no se presenta glaucoma en todos los casos. Hemos explicado que los pacientes que pueden adolecer estos trastornos son los pacientes con trastornos cardiometabólicos que tienen mal control. Exactamente, los mal controlados. Muy bien, gracias. El que sigue nos dice que solo los adultos mayores van a desarrollar glaucoma, Linda. Lastimosamente no. También, como lo mencionaba la doctora, desde bebé se puede tener glaucoma en la edad de la juventud, adultez, y es más frecuente en el adulto mayor. Muy bien. El que sigue nos dice: la mayoría de los casos de glaucoma son asintomáticos. Esto es triste, ¿verdad, Jimena? Pues realmente, como lo mencioné anteriormente, en la fase inicial es completamente asintomático. En la fase inicial usted no siente nada, como le explicaba, nosotros podemos tener glaucoma y no saberlo si no nos hemos hecho un chequeo. Pero en la fase tardía sí, va a tener síntomas. Definitivamente, y el síntoma es el que estamos temiendo, es la ceguera precisamente, o la pérdida importante de la visión. Bueno, el siguiente, este es un mito bastante arraigado en la gente y siempre tratamos de desmentirlo. Esto es si la insulina puede causar en este caso glaucoma, doctor Carlos. No, la insulina no produce glaucoma, ni tampoco alteraciones en el ojo como tal. La insulina es una hormona que naturalmente está en el cuerpo, Dios la ha dejado con nosotros y no produce ninguna consecuencia, y si nosotros la administramos para el control del tratamiento de la persona con diabetes, y si la persona está adecuadamente en sus parámetros de glucosa o hemoglobina glicosilada, esta persona puede seguir recibiendo insulina sin que afecte su vista. Muy bien. Bueno, veamos el siguiente. Nos habla en relación siempre a los adultos mayores. Nos dice: ellos pueden perder la vista a causa del glaucoma, Linda. Lastimosamente sí, los adultos mayores pueden también perder la visión, al igual que las otras edades más comunes, ¿verdad? Definitivamente, ya dijimos que la consecuencia fatal del glaucoma pues precisamente esa en cualquier edad. Veamos el que sigue. Nos dice que la pérdida de visión como consecuencia del glaucoma puede recuperarse. Jimena. Bueno, pues nuevamente vuelvo a recalcar que no se puede recuperar, y esa es la importancia de consultar de rutina con su oftalmólogo, porque no se puede recuperar. Por lo menos una vez al año visitar al oftalmólogo. Una vez al año visitar a su oftalmólogo. ¿En todos los chequeos oftalmológicos siempre te miden la presión, Jimena? Un buen oftalmólogo siempre deberá evaluarla, medir la presión intraocular y darle una miradita al nervio óptico para ver cómo se ve, si luce normal o si sufre algún daño.
Algunos casos vale la pena mencionar que pueden ser casos dudosos, en los cuales su oftalmólogo puede mandar algunos exámenes complementarios, campos visuales, fotografías de nervio óptico, tomografías, para reconfirmar la sospecha porque el daño tal vez va muy inicial. Muy bien, por lo tanto ya tiene usted un nuevo reto. Cuando vaya de visita a su oftalmólogo, dígale: doctor, por favor, chequéeme la presión, me da miedo tener glaucoma. Dígale. A ver, el siguiente de nuestros mitos dice: cada crisis de azúcar alta abona a perder la visión, doctor Carlos. Sí, en principio una persona que sufre azúcar con episodios repetidos puede de alguna manera tener una cronicidad de estas alteraciones y en primera instancia puede tener unas cosas que se llaman alteraciones transitorias de la visión. Puede ver borroso, ¿verdad?, por tener la azúcar alta, y la forma repetida de que esta azúcar alta se mantenga en el tiempo y su cronosidad es la que favorablemente da estas alteraciones a nivel de la vista, que es las que hemos mencionado, que son daños permanentes y crónicos en los ojos. Muy bien, gracias, doctor. Y vamos a ver el último de los mitos de este día en relación al glaucoma. Nos dice que los adultos mayores no pueden prevenir este problema. Linda. Sí se puede prevenir que aumente el glaucoma y que se llegue a la ceguera. Como se mencionaba, se deben de hacer los exámenes visuales desde que se es niño, en la adultez y también en la vejez. De esa forma se puede frenar que aumente el glaucoma y convertirse en ceguera. Como bien dice Jimena, de esa forma se puede controlar. Bueno, esta fue la sección de mitos y verdades. Vamos a una pausa y volvemos a responder algunas de sus preguntas. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa y vamos a leer sus preguntas. Por favor, no olvide que cuando nos envíe su pregunta siempre por WhatsApp, envíenos su nombre para que usted sepa que le estamos respondiendo y saber a quién nos dirigimos. Veamos la siguiente pregunta que tenemos. ¿En qué podemos servir? Ahí tenemos, muy bien. Buenas tardes, una pregunta: cuando sale una nube en el ojo que no duele y no se enrojece, ¿qué medicina puedo usar o si acaso necesita operación? Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Bueno, pues esa es una pregunta bastante amplia, ¿verdad? Idealmente para poder responderle tenemos que examinarlo, ¿verdad? Esa es la importancia de la que a veces usted le puede mandar un mensaje de texto a su doctor y decirle: mire, tengo esto, y el doctor le va a decir: mire, venga al consultorio para poderlo evaluar, porque eso que usted me acaba de decir, ¿verdad? Pueden ser 50 cosas diferentes. Entonces, solo viéndolo con el equipo adecuado, puedo darle la receta correcta, dar el diagnóstico correcto y el tratamiento pertinente. Muy bien, veamos la siguiente pregunta. Tenemos bastantes, esperemos el tiempo, que es importante, por favor. Nos dice Miguel Galdames: ¿es posible diagnosticar glaucoma en un joven de 30 años? ¿Y qué síntomas físicos podría tener en el ojo? Muchísimas gracias, Miguel. Vamos a ver, Jimena, bueno, a cualquier edad se puede presentar, ya dijimos. Sí, sí se puede presentar a cualquier edad. A veces en algunas personas jóvenes hay enfermedades asociadas en los ojos. Por ejemplo, hay una ahorita que se me viene a la mente que es la uveitis, que es una inflamación del ojo, en la cual puede presentarse también como episodios de glaucoma, en las cuales el ojo puede doler, ¿verdad? Y usted puede presentar ojo rojo. Entonces, lo importante es que sus ojos le pueden mandar una señal o no. Entonces, si usted tiene 30 años y tiene duda, consulte con su oftalmólogo para salir de cualquier duda que pueda poner en peligro su visión. Bueno, y aquí pesan mucho los factores de riesgo también. Si yo tengo familiares diabéticos o además hay glaucoma en mi familia, pues definitivamente ya conozco el término, ¿verdad? Correcto. Y hay que preguntarlo y pedir con mayor razón una consulta con su oftalmólogo. Veamos la siguiente pregunta. Vamos a ver, en esta ocasión nos dice, gracias, Nelly de Carpio: ¿qué tipo de cirugía necesita un paciente? Él tuvo un accidente y se dañó el ojo y le han hecho un injerto al lado del lagrimal del ojo derecho. Vamos a ver, bueno, gracias, doña Nelly, por escribirnos. Bueno, dependiendo de la lesión que haya sufrido la persona, es el tipo de cirugía que puede llegar a necesitar. Sin haber evaluado al paciente, sin haberlo examinado, yo no le puedo decir qué tipo de cirugía necesita. O porque qué le hay que ver, hicieron, sí, o qué le hicieron, sí, es necesario evaluarlo.
porque le han puesto un injerto a nivel de lacrimal, pues definitivamente no sabemos qué más necesita. Gracias, doña Nelly, por escribirnos, pero necesita ser evaluado. Veamos el siguiente pregunta o comentario. Nos dice una pregunta: la presión ocular determina si uno puede tener glaucoma. Soy hipertensa y tengo 56 años. Miriam. Muchísimas gracias, Miriam, ¿verdad? Bueno, ella es una paciente de riesgo. Por el simple hecho de ser hipertensa ya tiene un riesguito más de tener glaucoma. Al medirle la presión intraocular, su oftalmólogo le puede decir si está dentro del rango normal o no, y además, como expliqué anteriormente, dar una miradita a su nervio óptico, cómo se ve, y él puede diagnosticarle si usted tiene glaucoma o no. Pero no quiere decir que porque usted tiene 56 años, porque usted es hipertensa, de fijo va a tener glaucoma. No, tiene que asistir con su oftalmólogo para que le haga la evaluación adecuada. A ver, Jimena, ¿cuánto es la presión normal del ojo? Lo normal oscila entre 12 a 19 milímetros de mercurio. Se mide con un aparatito especial y entonces ahí el oftalmólogo determina si está en lo normal. No tiene nada que ver, algo bien diferente de la presión arterial, ¿verdad? Muchas veces la gente confunde los dos términos. La presión arterial es una cosa, que es la presión de sus arterias, y la presión del ojo es una completamente diferente. Para que le midan la presión en el ojo no necesita ninguna preparación. No. Ella llega al consultorio, en el consultorio se le aplican unas gotitas de anestesia tópica generalmente, porque usualmente se mide con un aparato que se llama tonómetro de Goldman, en la cual se toca el ojo suavecito, no duele, ¿verdad? Y es algo rápido, dura 2 segundos, pero usted en su casa no tiene que hacer nada más que llegar al consultorio. Excelente. Veamos, tenemos otra pregunta que podemos ayudar a algún televidente. Vamos, ¿qué nos dice? Ahí está. Buenas tardes, mi nombre es Carlos. Si un adulto de 30 años comienza a padecer glaucoma, ¿hay alguna forma de detectar señales en la primera etapa que debe prestar atención uno para ir al oftalmólogo? Considerando que cuando comienza esta enfermedad es asintomática. Muy bien, Carlos, gracias, pero ahí es donde insistimos, ¿verdad? La consulta una vez al año. La consulta una vez al año, eso es lo ideal. Consultar oportunamente, a sus chequeos de rutina. Usted no va a sentir nada. El glaucoma inicialmente usted no va a sentir nada, ni puede saber si lo tiene o no lo tiene. La única manera de saber es que usted vaya con su oftalmólogo. Así que ahí lo tienen. Bueno, muy bien, Linda, su conclusión y mensaje final para la población. Lo importante es que los adultos mayores consulten siempre con su especialista y con el oftalmólogo, y a los cuidadores y familiares recordarles que con la pérdida de visión no solamente se pierde ese órgano tan importante, sino que también va acompañado, podría venir acompañado de otras enfermedades como la depresión, y esto es lo que podría ocasionarle la muerte a nuestros adultos mayores al quedar ciegos. Entonces, por eso es importante realizarles sus chequeos con cierto periodo. Fíjese qué importante lo que usted está diciendo, Linda. Definitivamente la ceguera ocasionada por la razón que sea, pero en este caso que estamos hablando de glaucoma, puede llevar al adulto mayor a aislarse a tal punto que se va a deprimir, y definitivamente eso sí lo puede matar, porque va a dejar de comer o va a dejar de tomarse los medicamentos, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a ver su conclusión final, doctor Carlos. Bueno, particularmente la prevención es la clave para estos trastornos cardiometabólicos y las situaciones asintomáticas que tienen que ver con la vista. Si la persona cambia sus estilos de vida y dentro de sus parámetros de vida también lleva el hecho de asistir regularmente a sus controles médicos, y en este caso a su oftalmólogo cada año, por lo menos creeríamos que podríamos evitar complicaciones mayores en el ojo y en el cuerpo en general. Muy bien, bueno, importantísimo, de verdad. Jimena, tu mensaje final a todas las mamás, porque todas las edades son importantísimas. Así es, bueno, mi mensaje final sería que ver no tiene precio, sus ojos son un tesoro gigante. Cada mañana que usted abre los ojos y mira, ya es un regalo de Dios. Entonces es importante que usted le dé la importancia merecida a sus ojos, que los cuide, que consulte de rutina, que cualquier lesión usted consulte, que no se automedique. Y como decía pues también Elisa, si usted tiene familia con glaucoma, no deje de hacerse sus chequeos oportunamente. Bueno, ha sido un placer tenerte acá, Jimena. Doctor Carlos, de verdad un honor y muchísimas gracias, Linda, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron, a los que hicieron preguntas. Espero hayan aprendido muchísimo y sobre todo hayan captado la lección. Una vez al año la consulta con el oftalmólogo, por favor, a cuidar ese sentido tan bello. El día de mañana vamos a hablar de prevención de enfermedades renales, y recuerde la carrera del domingo, mañana hablamos más de eso. Hoy que tenga una linda tarde de martes y que Dios los bendiga.
Los especialistas recomiendan una serie de consejos para prevenir el problema de glaucoma y algunos de ellos son: realizar los exámenes de rutina en niños, adolescentes y adultos. Se debe incluir la toma de tensión ocular. Tomar en cuenta el chequeo periódico a partir de los 40 años. Y en el caso se tengan factores de riesgo o antecedentes familiares, se debe realizar desde los 35 años. También debes evitar el tabaco. Procura siempre llevar una dieta adecuada y no tienes que exponerte a la contaminación que pueda agravar o desencadenar incluso el problema. Algo muy importante es que consumas alimentos que contengan antioxidantes, fundamentalmente la vitamina C y B1, caroteno, licopeno, luteína y zeaxantina. En caso presentes molestias oculares, dolor o pérdida repentina de la visión, consultar inmediatamente con el especialista para evitar complicaciones en tu vista.